Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido a su programa Días de Elías, con el pastor Elías. Hoy día quiero comentar con ustedes una palabra hermosa de Dios, Efesios capítulo 4, un versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? No, el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso decía: no le entregue un lugar en nuestras vidas al enemigo porque es peligroso. Esto quiere decir también con la disciplina, tiene que ver con el lugar en nuestra vida del diablo para que él establezca una base de operaciones. Eso es lo que está diciendo, porque Pablo estaba teniendo tenía una referencia del aspecto militar. Entonces, en base a eso, entonces estaba diciendo: no deje que el enemigo de tu alma, el diablo, establezca en tu vida una base de operaciones. En otras palabras, le está diciendo lo siguiente: no permitas entregarle al enemigo de tu vida un lugar estratégico. Cuando está diciendo el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo, dos cosas está aconsejando el apóstol Pablo. No permitas que el enemigo tome tu lugar estratégico y no permitas que el enemigo de tu alma cree o establezca una base de operaciones en tu vida. Y aquí va la enseñanza. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿cómo es posible que podamos entregarle al enemigo y que establezca en nuestras vidas una base de operaciones y entregarle un lugar estratégico? La familia es un lugar estratégico. La familia es un lugar de operaciones para que el diablo muchas veces opere. Por eso es que vemos matrimonios destruidos, familias en conflicto. La iglesia es un lugar de operación, un terreno estratégico. Nuestro trabajo, la economía del hogar es un lugar estratégico. El trabajo, las amistades son un lugar estratégico donde el diablo muchas veces crea una base de operaciones para que de ahí vengan los ataques. Nuestra mente es un lugar estratégico y de repente el enemigo establece ahí un terreno estratégico. ¿Para qué? Para que de ahí salgan ataques. Dice la palabra de Dios: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Un discipulado que tenemos nos enseña y nos dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido. De repente anidamos en nuestra mente decepciones, angustias. De repente anidamos en nuestro corazón ira prolongada, enojo permanente, mentiras recurrentes, odios tremendos, venganzas constantes, y son terrenos estratégicos que no permiten que avancemos. Pero hoy día la palabra de Dios, cuando nos está diciendo ni deis lugar al diablo, nos está diciendo: no permitas que el enemigo establezca una base de operaciones. No le entregues al diablo un terreno estratégico. La iglesia donde vas es un terreno estratégico. No permita que el enemigo te la quites. La familia que Dios te ha dado es un terreno estratégico. No permita que el enemigo establezca su base de operaciones. Tu familia, tu esposa, tus hijos son para amarles, para guardarles, para resguardarse unos a otros, entregarse amor, aprecio, confianza, ternura, para tener objetivos claros todos como familia, para servir a Dios. Un escritor bíblico dice: yo y mi casa, no dice solo yo y mi casa serviremos a Jehová. Que entonces allí esté
Abre los ojos, abramos los ojos. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo tiene que ver con discernimiento. El discernimiento en la lucha espiritual se necesita porque somos la luz, pero la luz va acompañado del discernimiento, que Dios nos enseñe a entender y comprender que la luz de Cristo es necesaria en nuestras vidas, que nos dé el discernimiento. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo el enemigo quiere tomar posesión de nuestro terreno estratégico, poner bases de operación, que allí salgan literalmente potestades y ganen batalla en nosotros mismos. Por eso es que de repente el carácter en nuestra vida es un terreno estratégico. Somos excelentes en todo, pero tenemos un carácter, Dios nos guarde. Por eso es importante esa ira prolongada, esas amarguras, la falta de perdón en nuestra vida es un terreno estratégico, y el diablo de repente crea en nosotros una base de operaciones. La falta de perdón es un aspecto importante para que podamos avanzar. El odio permanente, las venganzas, buscar la venganza en la vida. Demanda las cosas que Dios haga y Él hará, pero guarda tu terreno estratégico. No permitas que el enemigo gane ventaja, no permitas que el enemigo cree en ti una base de operación para que de ahí comience a copar toda la vida, la economía del hogar de repente, o no de repente, siempre es una base de operaciones, es un terreno estratégico, y cuando se la cedemos al enemigo del diablo, entonces muchos de los problemas que hay en los matrimonios es por una economía mal llevada, por una falta de discernimiento, por falta de disciplina, por resoluciones mal hechas, por tomar decisiones a solas y no les consideraste la opinión a tu gente que te ama, que te quiere, y es por eso que estás literalmente quebrado en todo. ¿Por qué? Porque le has cedido terreno estratégico en la economía de tu hogar. La base de operaciones el enemigo la ha puesto en la economía del hogar, y como todo está mal, entonces se pierde la comunión, se pierde la armonía, se pierde la confianza, ya el amor se enfría, y no te has dado cuenta de que le has entregado una base de operaciones al enemigo. Por eso es que en esta hora la palabra de Dios y el consejo bíblico nos dice: ni deis lugar al diablo. Dice la palabra, si hemos cometido algún error, si hemos cometido pecado, dice la palabra que tenemos en Dios a un Padre bueno que nos perdona. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Vamos al Padre con temor y temblor, y a través del perdón de nuestros pecados, a través de Cristo, podemos rehacer lo que por mala decisión nuestra hemos hecho. Dios está llano para perdonarnos. Comencemos de nuevo, retoma, reconquista esa base de operaciones que se la cediste al enemigo y que él la tiene tomada, pero vuelve a tomarla en el nombre de Jesús. Redímela para Cristo y vuelve a empezar de nuevo. Tu mente, disciplina tus pensamientos, disciplina tu mente. Sabes que la inseguridad es un aspecto tan tremendamente trascendental en tu vida. Entonces, de repente el doble ánimo, un día está arriba, otro día abajo, tienes la dinámica del yo-yo, un poco arriba, otro poco abajo, pero en Cristo, discierne hoy día, ve, reconquista esa base de operaciones, ese terreno estratégico, y volvámonos al Señor y digámosle al Señor: Señor, ayúdame. Hoy día puedo ver que el enemigo ha establecido una base de operaciones en mi vida, hay un terreno estratégico que se lo cedí, pero hoy día lo vuelvo a conquistar contigo haré guerra, contigo ganaré victorias, contigo, mi Señor, con tu sabiduría
día conquistaré las promesas del Señor, haré mía las promesas de Dios, saldremos adelante con la ayuda del Señor. Palabra de Dios para ti, que Dios te bendiga. Recuerdas, Jesucristo es el vencedor, Él derrotó al diablo. Que no crean la mentira de que el diablo te derrota a ti. No, Jesús derrotó al diablo y tú y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Dios de paz te bendiga. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.